Las abuelas pueden ser un pilar fundamental en la educación de sus nietos. Veamos la siguiente historia. Dejar aún dormido hasta las 6 o 7 de la noche que lo recoge. Para ella cuidarlo es el mejor momento del día. Le dibuja una sonrisa y aparte ayuda a su hijo que tiene que trabajar para sacarlo adelante. Me encanta porque estamos solos los dos, mi esposo y yo nada más en la casa. Entonces nos alegra la vida. Graciela forma parte del 61% de abuelos que cuidan a sus nietos, según datos del INEGI. Sin embargo, a diferencia de muchos, ella tiene muy claro el papel que desempeña como cuidadora de su nieto. Que yo les echo la mano, pero no le digo que estoy para ayudar, pero su responsabilidad no se las voy a quitar. Ellos llegan a ver a su niño a la hora que llegan y ya se hacen cargo de su gordo. Se dice que madre es quien cría, y ese es el papel de Graciela mientras cuida a Carlos, para que sea un hombre de bien y a futuro un padre ideal. Ser abuelo es una dicha, nos dice, mientras sonríe y lo ve. Las abuelas se convierten en madres de sus nietos por algunas horas en el día, mientras algunos de los progenitores se encargan de traer el sustento a casa. Con imágenes de Jonathan Ramos, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Pues sin duda la decisión de cuidar o no a los nietos está en las propias abuelas. ¿Y qué les parece si justamente para profundizar en este tema le damos la bienvenida a la psicogerontóloga Adriana Ambriz Asbel? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Adriana. Gracias, Paulina. Adriana, esta cuestión de las abuelas, madres que están a cargo de los nietos, ¿es una tradición, se vuelve una obligación o un deber? Creo que es parte de lo que podemos llamar redes de apoyo, ¿no? Familiares. Creo que el papel de las abuelas y de los abuelos es bien importante dentro del círculo familiar y por supuesto se vuelven una red bien importante para apoyar y cuidar a los nietos. ¿Cuáles son las causas de que ellas se conviertan en o estén a cargo de los nietos? Bueno, hay muchas causas, pero la principal creo que ahora actualmente las madres tienen no solamente, bueno, la participación dentro del hogar, sino ahora tienen que salir y tienen otros espacios de participación y donde a veces necesitan ese apoyo y no solamente de las abuelas, aunque estamos hablando de las abuelas y de los abuelos, pero necesitan de alguien que los apoye para ellos poderse desarrollar en otros ámbitos. Y que aparte es un rol que las mujeres hemos adoptado, ¿no? Se trata de que las mujeres siempre están a cargo del hogar, de los hijos, y ahora que los hijos tienen a sus propios hijos, claro, pues nosotros podemos, o más bien las abuelas, pueden ayudar en esta labor de seguir educándolos. ¿Cómo establecer estos límites, Adriana? De repente se puede reprender a los niños o no. ¿Cómo debe de ser esta educación ahora que está a cargo de las abuelas? Bueno, hay muchas abuelas que dicen que el amor que se tiene por los nietos es diferente al de los hijos, ¿no? Y muchas de ellas han manifestado que, bueno, pues a veces son muy consentidoras con ellos, ¿no? Pero creo que ellas juegan un papel muy importante en la educación de los nietos y de las nietas, en tanto que inculcan valores, ¿no? O fortalecen valores, esos valores familiares y creo que es muy buena red de apoyo para los padres, ¿no? Y se tiene que estar en constante comunicación con los mismos padres, ¿no? Para llegar a los mismos acuerdos en educación. Así es. Creo que es algo que debe de existir, ese acuerdo, como tú lo llamas, entre cómo quiero educar a los hijos. Finalmente, vivimos en una sociedad que constantemente va cambiando, los valores van siendo diferentes, la cultura también tiene sus movimientos. Entonces, la forma de ver la realidad y de lo que nos rodea es diferente de cómo lo ven los hijos ahora, como lo ven los padres. Entonces, sí es bien importante que haya una comunicación para poder ver cómo quieren los padres que sean los hijos, ¿sí? Y bueno, de alguna manera que los abuelos puedan ayudar pues a esa idea de los hijos de cómo quieren educar a los Y el nietos, bienestar, ¿no?, debe de estar equilibrado, Adriana. También se trata de cuidar a los niños, pero ¿quién se preocupa por el bienestar de la abuela? ¿Hay que remunerarla? Así es. Creo que es un tipo de apoyo que puede haber, la remuneración, a darle un apoyo económico. Sin embargo, creo que hay otros tipos de apoyo que puede recibir la abuela, no sé, tal vez si se le ofrece pagar un servicio y ella no puede porque tiene que cuidar a los nietos, pues creo que los hijos pueden apoyar en ese sentido, en la búsqueda de alguna información, de algún servicio, pero claro, creo que debe de haber un apoyo también
hacia la abuela por parte de los hijos. Y aparte también hacerles saber que ellas pueden decir en cualquier momento, sí, no puedo, quiero hacer mis actividades, o por ejemplo, sí te ayudo, pero quiero vacaciones de tanto en tanto. Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las abuelas muchas veces llevadas por el amor, por los sentimientos que tienen hacia los hijos y hacia los nietos, muchas veces ellas se limitan a los propios gustos, a los propios deseos, qué quiero hacer, qué quiero seguir haciendo, como parte de este plan de vida de las abuelas. Y creo que a veces les cuesta un poquito de trabajo poner esos límites. Entonces, este es el momento como para invitarlas a que no es que descuiden a los nietos, pueden contribuir, pero que no se olviden de ellas, porque ellas pueden todavía hacer muchas cosas para ellas mismas. Pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Adriana Ambris Asbel, psicogerontóloga. Que tengas excelente día. Gracias, Paulina, igualmente.